Vamos a seguir entonces con el tema de cargas y combinaciones. Esta vez vamos a ver lo que es el factor de distribución de carga viva, que no es más que el factor que nos dice a nosotros cuál es el porcentaje de la carga viva que corresponde a cada una de las vigas, ¿no? O sea, cuando ya nosotros hemos calculado, ¿verdad? ¿Cuál es el momento máximo a lo largo de la viga, ¿no? Eso lo hacemos mediante el uso de la línea de influencia. Podemos determinar, ¿verdad? Para un carril cargado, cuál sería su máximo momento. Pero nos faltaría saber qué porcentaje de esa carga, ¿verdad? Que representa la carga de carril, corresponde a la viga que vamos a diseñar. Como vamos a ver más adelante, eso depende de varios factores, ¿no? Depende mucho de lo que es la rigidez del tablero, del puente, la separación que haya entre vigas, el tipo de viga, el tipo de losa. O sea que hay una serie de factores que influyen en esa distribución de carga, ¿no? O sea, nosotros ya analizamos la distribución de carga a lo largo, vamos a decir, longitudinal. Entonces ahora vamos a ver la distribución de carga transversal, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una sección de puente como esta, ¿verdad? Hacemos el análisis de un carril de carga, como ya sabemos, dónde ocurre el máximo, determinamos cuál es el momento máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para saber qué porcentaje de esa carga, ¿verdad? Que corresponde a la carga de carril, le toca, por ejemplo, a esta viga, que sería la viga exterior, esta es una viga exterior. Esta sería una viga exterior. ¿Y qué porcentaje le toca a estas vigas que están acá? Que son viga interior, ¿no? Esta que está acá sería una viga interior también. Vamos. Esta que está acá es una viga interior también. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál porcentaje le toca, por ejemplo, a esta viga, ¿no? O sea, nosotros determinamos ya cuál es el momento máximo debido al carril, o sabemos cuál es la carga del carril. Entonces, en función de la posición del camión, cuánto le toca a esta viga o dónde debemos colocar el camión para que ocurra el máximo en la viga, ¿no? Entonces, existen varios métodos para eso, ¿no? O sea, como decía, va a depender mucho de la rigidez del tablero, de la separación entre vigas, del tipo de puente, pero en general el factor más importante es la rigidez del tablero. Entonces, en función de la rigidez del tablero, podríamos considerar que el tablero es totalmente flexible, o sea, que la carga solo se transmite entre las vigas que están donde está colocado el camión, ¿no? Por ejemplo, aquí este camión solamente transmitiría carga aquí y aquí, si no hay una suficiente rigidez para distribuir la carga hacia esta vía que están acá. O si lo consideramos totalmente rígido, en ese caso esto se comportaría como un cuerpo rígido y entonces ya esta carga se distribuye en función de la distancia que hay al centro del puente, ¿verdad? Entre cada una de las vigas, ¿no? Se recuerdan que al principio hablamos de la viga diafragma o viga transversal. Esa viga básicamente sirve para eso mismo, para nosotros distribuir la carga entre las demás vigas, que la carga no se quede solo en las vigas que están en la cercanía de mi carga viva, sino que esa carga se pueda transferir hacia otras vigas, ¿no? O sea, si considero que el tablero es totalmente flexible, tendríamos lo que se llama el método de la ley de momento, ¿no? Que básicamente calculamos el porcentaje que le toca a cada viga, considerando que el tablero es flexible y que está simplemente apoyado entre los tramos, como vamos a ver más adelante. O si considero que es totalmente rígido, entonces en ese caso se aplica el método estático, que se basa básicamente en el equilibrio, ¿no? Considerando que todo es un cuerpo rígido, entonces determinamos
qué porcentaje le toca a cada viga, como vamos a ver más adelante. O un método más exacto, más aproximado, basado en un experimento numérico, o sea, son ecuaciones empíricas propuestos por la ASTO, que son una serie de ecuaciones, como vamos a ver más adelante, que van a tomar en cuenta los diferentes factores que hemos mencionado para determinar cuál sería el porcentaje que le toca a cada una de las vigas, ya sea una viga interior o una viga exterior. Bueno, ¿qué pasa si tenemos más de un carril cargado, ¿verdad? Uno, dos o tres carriles, pues bueno, el número de carriles cargados, ¿verdad? Pues básicamente va a depender del ancho del puente, o sea, esta distancia que está aquí sería el ancho del puente, ¿verdad? Y para yo saber cuál es el número de carriles de diseño, ¿verdad? Para fines de el análisis estructural, ¿verdad? Una cosa sería los carriles de diseño de acuerdo a la carretera, que podría, por ejemplo, tener dos carriles de diseño y un paseo, pero yo tendría que ver cuántos vehículos en realidad caben en ese ancho. Se define entonces el número de carriles como el ancho del puente entre 3.60. Eso se redondea, ¿verdad? A un número entero, pues no puedo tener 3.5 carriles ni 3.1, ¿no? Sino que serían 3 carriles, ¿verdad? Y se toma el mayor del número de carriles que me da esta ecuación o el número de carriles propuesta para el diseño, ¿no? Entonces, fíjense que también al principio del tema hablamos sobre la probabilidad de ocurrencia de tener todos los carriles ocupados por carga viva, o sea, no todos los carriles van a tener la carga máxima, es poco probable, ¿verdad? Entonces, dependiendo de el número de carriles cargados, ¿verdad? Se aplica el factor de presencia múltiple, ¿no? Okay, un error ortográfico. El factor de presencia múltiple, ¿verdad? Que va a tomar en cuenta el número de carriles cargados, ¿verdad? Las cargas que nosotros utilizamos para fines de diseño propuestas por la ASTO son cargas que se estimaron en función de puentes con dos carriles llenos, ¿verdad? Por eso fíjense que aquí en la tabla, creo que también ya eso lo habíamos mencionado, para dos carriles llenos el factor es 1, ¿no? Porque las cargas las cargas máximas que representan el tren de carga HL93 están estimadas para dos carriles de carga lleno. Ya si tengo un carril, hay mucha probabilidad de que se exceda la carga máxima de diseño. Y si tengo más de dos carriles, pues es poco probable de que todos los carriles tengan la máxima carga de diseño, ¿de acuerdo? O sea que para fines de nosotros poder estimar eh, cuál porcentaje de la carga viva le toca a una viga, ¿verdad? Yo voy a tomar en cuenta cuál es la rigidez del tablero, ¿verdad? La rigidez del tablero. Voy a tomar en cuenta la ubicación de la viga, si la viga es exterior o si la viga es interior. Voy a tomar en cuenta el material y voy a tomar en cuenta el número de carriles cargados. En el caso de la ecuación de la empírica de la ASTO, ya como fue una serie de experimentos numéricos que se hicieron, entonces ya viene incorporado el factor M en la ecuación. O sea que cuando yo determino el factor de distribución de carga viva, automáticamente ya tengo incluido el factor de presencia múltiple. ¿De acuerdo? ¿Hay una pregunta? ¿Estamos claros de ahí? ¿Se entendió? ¿Cuántos métodos tenemos para determinar el factor de carga viva? ¿Sí me escuchan? Jeffrey, ¿cuántos serían los métodos para determinar el factor de distribución de carga viva? Ok.
Ailén, ¿para qué se utiliza el factor de distribución de carga viva? ¿Qué significa el factor de distribución de carga viva? ¿Sí me escucha, Ailén? Probabilidad de ocurrencia. Probabilidad de ocurrencia. ¿Me escucha? ¿Sí me está escuchando, Ailén? Parece que no está ahí. Analiz, ¿me puede decir el factor de distribución de carga viva? ¿Para qué lo calculamos? ¿Sí me escucha? Analiz, ¿me escucha? ¿Me escucha, Analiz? Hello. Eva. Recordado. Preguntaba cuál es, qué significa. Factor de carga viva. Lisandro, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Para qué calculamos el factor de distribución de carga viva? ¿Sí me escucha, Lisandro? Lo estoy escuchando, profesor. Estoy analizando. Eso. Mario. Dime, Lisandro, te espero para seguir. Así. ¿Sí? Lisandro, mueve, estoy esperando por ti. Dime, ¿para qué usamos el factor de distribución de carga viva? Profesor, Sí, ¿no sería para saber el porcentaje de carga que corresponde a cada viga? correcto. Y Mario, ¿me puede decir el factor de presencia múltiple? ¿Para qué sirve? Mira, el factor de presencia múltiple. Sí, ¿Ah? Para saber, déjame pensarlo. Para saber el número de veces que podrían, o sea, cuándo el carril va a estar completamente cargado o
¿Cómo explicar? Como dice, probabilidad de ocurrencia. Ajá, la probabilidad de ocurrencia de un carril, o sea, de todos los carriles, que estén completamente cargados. Que estén cargados con la carga máxima, ¿no? Porque pueden estar cargados y no que sea la carga máxima. Ok. O sea, la probabilidad de que todos los carriles tengan la carga máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos tres métodos, como decíamos. Básicamente el factor, lo que estamos buscando aquí es saber cuál porcentaje de la carga viva le toca a cada viga, ¿verdad? En función del número de carriles cargados, ¿verdad? Y en función de una serie de parámetros, como dijimos, ¿verdad? Que van a influir en ese valor, como es la rigidez del puente, el número de vigas, el ancho del puente, etcétera, 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 ¿verdad? Bien, entonces tenemos tres métodos. Hay dos que son extremos, ¿no? El método ley de momento, que sería considerar que el tablero es totalmente flexible, sería una especie de límite superior, y cuando considero que el tablero es totalmente rígido, que sería el método estático, que sería como una especie de límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos límites, límite superior y límite inferior. Y entonces tenemos las ecuaciones propuestas por la ecuación empírica propuesta por la ASTO, ¿verdad? Que se basan en una serie de experimentos numéricos donde se estimaron, se hicieron una regresión numérica para obtener ecuaciones que pueda uno estimar rápidamente cuánto vale ese factor. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver la ley de momento. Como decía, la ley de momento básicamente lo que hace es que estima que el tablero es totalmente flexible, ¿no? Entonces, como si tuviéramos aquí una articulación, ¿no? Y aquí todavía articulado, y entonces ya, fíjense que entonces el tablero va a ser algo así. Vamos a ver, a ver. O sea, tengo mis carriles cargados, y entonces yo considero que el puente está algo así. ¿De acuerdo? Fíjense aquí algo importante. Esta distancia de acá, no sé si la hablamos, pero la distancia, vamos a ponerlo aquí. Esta distancia de acá, ¿verdad? Aquí yo estoy poniendo la carga, total del carril, pero se supone que en cada goma, ¿verdad? Tengo una carga, ¿no? Que sería igual a la carga del carril del eje entre 2. La carga del eje entre 2. Eso debe ser negro. Ok. Y de este lado también tenemos P sobre 2. Okay. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la carga total del eje, ¿no? Entonces, esta distancia que está acá, esta distancia que está acá, esta distancia que está acá, o sea, la distancia del bordillo a la primera carga va a depender de si estamos analizando la viga. Si estamos analizando la viga, entonces esa distancia es igual a 0.60 metros. Si estamos analizando la losa, entonces esa distancia es igual a 0.30 metros. ¿De acuerdo? O sea que dependiendo de lo que se esté analizando, entonces yo voy a tener un valor para esa distancia que está ahí. 0.60 si es la viga que estoy analizando. 0.30 si es la losa. O sea, si estoy diseñando el refuerzo en la losa o calculando el momento en la losa, lo pongo a 0.30. Si estoy calculando el factor de distribución para la carga viva, entonces lo pongo a 0.60. Y ya entonces a partir de ahí, ¿verdad? Están las otras dimensiones. Ya todas las otras dimensiones las habíamos definido. Habíamos dicho que, a ver, esta distancia acá, ¿cuánto habíamos dicho que era esta distancia acá? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? 1.80 metros, ¿no? Y habíamos definido también el ancho del camión. ¿Cuánto habíamos definido el camión? ¿Cuánto tiene de ancho aquí?
Eso lo habíamos definido igual a 3 metros, ¿no? A ver si podemos ver. Ese ancho de ahí lo habíamos definido, vamos a ponerlo acá. Ese ancho de ahí lo habíamos definido igual a 3 metros. Cuando definimos las diferentes cargas, ¿verdad? Habíamos definido también el carril, ¿no? Habíamos definido cuánto tiene de ancho el carril. Si recuerdan cuánto es el ancho del carril. ¿Cuánto es el ancho del carril? ¿Cuánto es esta distancia acá? ¿Alguien me puede decir? Ailén. ¿Me escucha? Ailén, ¿me puede decir cuánto sería el ancho del carril? Por lo general, profesor, los diseños de carriles están medidos con 3.60. 3.60, sí, ya lo habíamos dicho ahorita, va. O sea, esto es 3.60 metros. Y entonces, esta distancia de acá, de aquí a aquí, la habíamos definido como, a ver si me acuerdo. Habíamos definido esto como 80. Creo que aquí habíamos puesto 30 y entonces de aquí a aquí habíamos puesto 60. O sea que tenemos que esto es 0.60. Y aquí también 0.60. No, perdón, eso sería 0.30, ¿no? 0.30. Sí, porque el total es 360, ¿no? Esto es 30. Y del otro lado también era 30, ¿no? Sí. Pero fíjense entonces que la distancia a la carga, ¿no? Aquí tendríamos la carga. Esta distancia que está acá sería 0.90, ¿verdad? Porque la distancia entre carga y carga la habíamos definido como 1,80, ¿no? O sea que la mitad sería 90. Y como esto tiene 3 metros, ¿verdad? Menos 1,80 sería 1,20, o sea que la distancia de aquí, del centro de la carga al borde del camión serían 60, ¿no? O sea, esta distancia de acá es igual a 60. Voy a ponerlo un poquito más bajito para que pueda caber el texto. Aunque no está a escala, pero de acuerdo. O sea que nosotros tenemos que esto sería 0.60 y esto sería 0.30. O sea que de la carga al borde tenemos otros 90, ¿no? O sea, de este punto aquí tendríamos también 60 más 30, 90. Voy a reducir el tamaño de la letra.
Ok, entonces 90, 60 y 90, porque esto es 30. O sea, esas serían más o menos las dimensiones, ¿no? Claro que aquí yo voy a tomar 60, ¿no? Fíjense que aquí la distancia del borde sería 90, pero para fines de diseño, entonces aquí el camión se coloca pegado del bordillo, y entonces la distancia del bordillo a la primera rueda se toma como 60 centímetros. Aquí ellos dicen que hay una distancia de 1,20, pero eso me parece que es un error. Eso debe ser, en realidad, eso debe ser, vamos a sustituirlo, eso debe ser, si esto es 90 y esto es 90, esa distancia de ahí es 1,80 metros. Esa es la distancia que hay entre una rueda y otra, ¿de acuerdo? Claro que esta carga que va aquí en el centro, que sería la sumatoria, ¿verdad? De estas dos cargas, que aquí la pusieron como P, pero debe ser P sobre 2, esta carga que sería P. Entonces la distancia entre esta carga y esta carga, ¿verdad? Sería 90, 1,80 y 90. ¿Cuánto me da eso? O sea, fíjense que aquí tengo 90, habíamos dicho. Aquí tengo 90 y aquí tengo 90. O sea que esta distancia de acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? 3.60, ¿no? 3,60, ¿no? Exactamente. O sea que esa distancia ahí sería 3,60 metros. Bien, de acuerdo. Entonces, suponiendo, aplicando la ley de momento, estas dimensiones yo las definí, para cuando vayamos a hacer el ejemplo, ya tenemos que saber todas esas dimensiones, en cuánto debo colocar el camión desde el bordillo, cuánto va un carril con respecto a otro, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de la ley de momento, como decía, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a considerar articulación en todos estos puntos, como está aquí, y entonces el porcentaje que le toca a cada viga lo voy a calcular como la reacción sobre el apoyo, considerando que no hay continuidad en la viga, o sea que yo tomo cada tramo de manera individual, como aparece aquí, ¿no? Fíjense. Entonces, si yo quiero saber cuánto le toca a esta viga, a la viga exterior, yo lo que hago entonces es que calculo cuánto vale la reacción en este apoyo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de otro color. Yo lo que hago es que calculo cuánto vale la reacción en este apoyo, ¿de acuerdo? Entonces la reacción en el apoyo me dice a mí qué porcentaje le va a tocar de la carga viva a esa viga, a la viga exterior. Y a la viga interior yo calculo cuánto le toca aquí en este apoyo, ¿de acuerdo? Entonces el factor que se llama G, ¿sí? G exterior, un poquito más grande. El factor que se llama G exterior, entonces yo lo calculo como si estuviera calculando equilibrio, ¿de acuerdo? Considerando esto como una viga, ¿no? O sea que G exterior va a ser igual al momento que producen esta carga entre la distancia S, ¿de acuerdo? O sea que yo voy a calcular aquí, básicamente hacer equilibrio, sumatoria de momento con respecto a O, y entonces voy a tener el momento que me producen esas cargas P entre la distancia S. Eso me va a dar a mí cuánto sería el porcentaje que le toca a la viga exterior. Fíjense que aquí voy a calcular el de la viga interior, pero fíjense que la viga interior tiene 2 puntos, o sea, le va a tocar de este lado y le va a tocar de este lado, ¿no? O sea, le va a tocar por este lado y le va a tocar por este lado. Entonces voy a tener la sumatoria, ¿no? O sea, aquí yo voy a tener también de este lado una reacción. O sea, que en el caso de la viga del centro, yo tengo una reacción por aquí, tengo una reacción por acá, y entonces la suma de esas dos es la que me va a dar cuánto vale el G interior. ¿Sí?
Yo tengo aquí el G exterior, que lo calculé haciendo un momento acá. El G interior, entonces lo calculo, la suma de esta más esta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, yo sumo este valor más este valor. Y entonces ahí voy a obtener mi G interior. ¿De acuerdo? Y eso yo lo voy a hacer para cada tramo, ¿no? Entonces, para esta viga que está acá, entonces, fíjense que eso es lo que le va a tocar, el porcentaje que le va a tocar a esta viga, ¿no? Que sería esto que está acá, G interior. Este sería el G interior. Sería la suma de este y de este, ¿no? O sea, calculo aquí, sumatoria de momento con respecto a este punto, y calculo este sumatoria de momento con este punto. Lo mismo hago con esta viga de acá, ¿verdad? Va a tener lo que le toca de aquí, sumatoria de fuerza. Voy a obtener una fuerza aquí. Y sumatoria de fuerza y voy a obtener una fuerza acá. Entonces esas dos fuerzas voy a tener una por aquí y otra por acá. Y entonces la suma de esas dos fuerzas es lo que me va a dar entonces cuánto sería la resultante para el sistema. ¿De acuerdo? Y luego voy a tener esta viga de acá que va a ser lo mismo que vimos ahorita, ¿no? Bien, entonces básicamente ese sería el método de ley de momento, ¿no? Básicamente lo que hacemos es considerar que esto es flexible, totalmente flexible, y que entonces podemos considerar sumatoria de momento con respecto a este punto para determinar cuánto vale el factor o sea, hago sumatoria con respecto a este punto, factor de la carga de distribución de carga en esta viga, valor, y para calcular, y ese va a ser el valor de acá, entonces hacemos sumatoria de momento con respecto a este punto y sumatoria de momento con respecto a este punto, y entonces ahí calculamos ambas reacciones. A ver si la puedo poner acá. O sea, voy a calcular sumatoria de momento por un lado, sumatoria de momento por otro lado, y entonces eso me va a permitir a mí determinar cuánto vale el factor en el centro. ¿De acuerdo? O sea, voy a hacer para la exterior, voy a hacer momento acá, y para la interior voy a hacer sumatoria de momento acá y sumatoria de momento acá. ¿De acuerdo? Creo que así está más claro. Voy a poner esto para que coincidan los colores. ¿De acuerdo? Entonces eso va a permitir a mí calcular el G exterior. Vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y el G interior. ¿De acuerdo? Bien. Eso es con respecto a la ley de momento. ¿Hay alguna pregunta? Por otro lado está el método estático, ¿no? Que sería si consideramos que el puente es totalmente rígido. En este caso, entonces, la carga se distribuye de una manera, vamos a decir, uniforme en todas las vigas, porque entonces esto actúa como un solo cuerpo, ¿no? Se mueve completo o gira completo. Si aplico una carga, se mueve completo. Si aplico un momento, gira, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un carril cargado, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso que está ahí, ¿verdad? Considerando el efecto estático que genera sobre el puente, pues básicamente el efecto estático va a ser esto, ¿no? O sea, esa carga aplicada aquí va a ser igual a yo aplicar la carga en el centro y
cuando lleve la carga al centro, también llevo el momento que produce esa carga. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, lo que hago es, considerando que esto es rígido, entonces la carga P se va a distribuir de manera uniforme sobre cada una de las vigas, ¿no? O sea, yo voy a tener que la carga P se va a distribuir de manera uniforme sobre cada una de estas vigas, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a tener que esta carga va a ser uniforme sobre cada una de estas vigas. ¿De acuerdo? O sea que yo voy a tener el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener también, voy a ponerlo por aquí así que no se vea. Voy a tener entonces que el momento, yo lo voy a considerar como que hay una variación lineal, ¿no? O sea que en el caso del momento yo voy a tener, si esta es mi línea recta, voy a tener una variación lineal, ¿no? O sea, en este caso voy a tener aquí una reacción así, de compresión, y de este lado voy a tener una, o sea que yo voy a tener algo así. Aquí voy a tener compresión y aquí voy a tener tracción. Entonces, fíjense que aquí la reacción sería igual básicamente a la carga entre el número de vigas. Vamos a poner aquí N B sería el número de vigas, BIN, ¿no? De BIN, ¿no? Y entonces aquí yo voy a tener, vamos a llamarle a esta la reacción 1, o reacción exterior. Vamos a llamarle a esta reacción 2. Vamos a llamarle a esta reacción 3. Y vamos a llamarle a esta reacción 4. Claro, yo puedo tener más reacciones. El número de reacciones va a depender del número de vigas, ¿verdad? Mientras más número de vigas yo tenga, más reacciones yo voy a tener. Entonces, fíjense, se supone que yo voy a tener entonces que la reacción debido a P va a ser igual a la suma de todas estas cargas. Vamos a decir la reacción total entonces. Vamos a decir aquí que la reacción total va a ser igual a la carga P entre el número de vigas más la reacción 1. Vamos a llamar a esto la reacción de la carga exterior. ¿De acuerdo? Que lo que nos interesa es determinar cuánto vale el factor de participación. ¿De acuerdo? O sea, el factor de participación es lo que estamos calculando, ¿no? El G exterior. O sea, el porcentaje de la carga que toca aquí, que básicamente va a ser igual al G exterior, que es lo que me define por P, ¿no? Es lo que me define. G exterior sería el porcentaje que le toca de la carga viva por P. Eso me va a decir a mí cuánto le toca G exterior, el porcentaje que le toca de P, ¿de acuerdo? Y si considero que la estructura es rígida, la puedo calcular con la ecuación que está aquí, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense que aquí nosotros tenemos una variación lineal, ¿sí? Y que estas distancias que están acá, que están indicadas aquí, o sea, vemos que por ejemplo esta distancia aquí, vamos a ponerlo en negro, vamos a ponerlo fino, vemos que por ejemplo esta distancia que está aquí es igual a X1,
vemos que esta distancia que está aquí es igual a X2. Perdón, este es X1. Está mal aquí, porque este debe ser X1, X2, X3 para que coincida con la reacción, ¿no? Esta debe ser X1 y este debe ser X2, perdón. Este debe ser X2. Y así tengo sucesivamente, esto es X3 y esto es X4, ¿no? O sea, yo voy a tener aquí X3 y voy a tener aquí X4, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, teniendo esos valores que están ahí, fíjense que yo tengo que esto como hay una variación lineal, hay una semejanza de triángulo, ¿no? O sea, se supone que este triángulo que está acá, ¿verdad? Debe ser igual a este triángulo que está acá, ¿no? Igual a este triángulo que está acá, igual a este triángulo que está acá. O sea, que hay una semejanza de triángulo. O sea, básicamente nosotros tenemos una relación de R1 entre X1, que debe ser igual a R2 entre X2, que debe ser igual a R3 entre X3, que debe ser igual, sin importar el número de vigas que nosotros tenemos, siempre va a ser igual a R número de vigas entre X número de vigas. ¿De acuerdo? Se va a cumplir esa relación. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo escribir a R2 como X2 entre X1 por R1, ¿no? ¿Sí? Sí, sí lo ven. Y yo puedo escribir R3. Yo puedo escribir R3 como X3 entre X1 por R1. ¿Están de acuerdo? Fíjense que eso se va a dar en todos, ¿no? Se va a dar. Incluso Rn, yo lo puedo escribir Rn, yo lo puedo escribir, vamos a poner aquí, Rn sería igual a ¿qué? Xn entre X1 por R1. Exacto, Xn entre X1 por R1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya definimos la reacción, ¿verdad? Que sería igual a esto que tenemos acá. Ahora, fíjense que esto que está acá es básicamente P, ¿no? O sea, P va a ser igual a N veces la reacción. Y esto que está aquí lo que me representa es el momento. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, esto que está aquí, al final me tiene que dar el momento por equilibrio, ¿no? O sea, eso tiene que ser igual a M. O sea, que el momento, aquí va a ser igual el momento. Jóvenes. Al área del diagrama. ¿Eh? Al área del diagrama. No, al área no, porque aquí lo que tenemos son fuerzas, ¿no? O sea, por equilibrio, este momento es básicamente R1 por X1. La fuerza por la distancia. Quedó claro. R1 por X1 más R2 por X2 más R3 por X3 más cuánta fuerza yo tenga ahí. O sea, que va a ser igual a Rn por Xn. Por aquí. Bueno. Esta aquí es un más. O sea que por equilibrio, el momento tiene que ser igual a la suma de los momentos que me producen toda esta fuerza, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero fíjense que yo puedo sustituir a R2 por este valor que está aquí, puedo sustituir a R3 por lo que está aquí, puedo sustituir a Rn por lo que está aquí. O sea, al final, esta ecuación, la M, yo lo puedo escribir como R1 por X1 más, sustituyendo a R2, sería X2 X1 entre X1 por R1. por R1 por X2, ¿no? Sí, manteniendo el X2, ¿no? Okay.
más R3, que sería X3 X3 entre X1 por por R1. Por aquí por Por- X. Espérense que esto aquí está. Decíamos que esto sería R1, ¿verdad? Ajá. Por X3, ¿no? X3. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, yo voy a tener al final, voy a quitar el espacio porque si no, no me va a caber. Yo voy a tener que xn va a ser igual a xn entre x1 r1 por xn. ¿Sí? De acuerdo, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí. O sea que factorizando, o sea, yo puedo, fíjense que yo puedo factorizar a R1, lo puedo factorizar en todos los sitios, ¿verdad? Y a X1. Yo hago eso, factorizando a R1 y a R1 sobre X1. O sea, voy a factorizar a R1 sobre X1, ¿no? Sobre X. Yo hago eso. ¿Qué yo voy a tener? Fíjense que entonces voy a tener aquí de entrada factoricé a R1 entre X1 y por tanto aquí me va a quedar en la primera expresión tendría X1 al cuadrado, ¿no? Porque cuando divide entre X1 me va a quedar X1 por R1, ¿no? Luego voy a tener, aquí sería X2 al cuadrado, ¿no? Porque saqué a R1 y saqué a X1, ¿no? O sea que me quedaría X2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí voy a tener X3 al cuadrado. Y fíjense que así voy a tener todito, ¿no? O sea, xn aquí va a ser igual. Xn al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que al final lo que voy a tener es, a ver si me cabe aquí, que el momento va a ser igual a R1 entre X1 por la sumatoria de todas las X al cuadrado, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Donde X sería todas las XN que haya al cuadrado, de ahí que yo pueda despejar a R1 y entonces R1 ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué va a ser igual R1? Todas las X al cuadrado sobre X. Perdón, igual aquí al momento. Por X1 Exacto. entre la S por X1 entre la sumatoria, de las S de todas las X al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ese sería el valor entonces de R1. Fíjense que es muy parecida a la ecuación de... ¿Se acuerdan de la ecuación de esfuerzo normal? El esfuerzo normal, que es básicamente igual al momento por la distancia entre la inercia, ¿no? Es muy parecida a esta ecuación que está aquí. Miren, momento, esta es la distancia a la viga, y esta es como una especie de inercia, ¿no? Donde solamente se aplicaría como un Steiner, ¿no? Como si fuera una inercia unitaria, ¿verdad? Un área unitaria, o inercia cero con área unitaria. Entonces, si ya tenemos un R1, entonces puedo sustituir en esta ecuación. Ahora, fíjense que el momento es igual a P por E1, ¿verdad? No puse aquí el E, pero E básicamente sería la distancia de esta carga, ¿verdad? La distancia de esta carga al centro del puente, ¿no? Eso sería E1, ¿no? Entonces, sustituyendo acá, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que al final yo voy a tener que M es igual a P por E1 por X1 entre la sumatoria de todas las X
al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando sustituyo acá, yo voy a tener por un lado P 3NB más P por E1 por X1 entre la sumatoria de X al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense entonces, bueno, ya aquí se puede ver que yo puedo factorizar a P, si nos vamos acá, o sea, fíjense que yo puedo. Bueno, no, vamos primero a deducirlo para, si tenemos un segundo carril cargado, entonces, ¿qué va a pasar? Esta distancia que está acá, vamos a llamarla E2, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, llamando eso E2, esto que está aquí básicamente sería igual, P sería igual a 2P, ¿verdad? En vez de una P tendríamos 2P. O sea, en vez de una P tendríamos 2P. Y aquí el momento, en vez de ser igual a PE1, tendríamos que sumarle, ¿verdad? PE2. Ajá, exactamente. De acuerdo. Entonces, fíjense que yo voy a tener que esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo único que aquí, en vez de ser P, va a ser 2P, ¿no? Esto va a ser lo mismo, porque esto está en una relación que va a ser lineal, se va a mantener lineal, por lo tanto, esto sigue siendo igual, sigue siendo cierto. Y aquí tengo también lo mismo, porque sería el momento, lo que estamos tratando acá. La única diferencia sería aquí, que en vez de ser el momento, en vez de ser PE1, sería PE1 más PE2, ¿no? O sea que para el caso de que hayan dos cargas, entonces la reacción sería al final PE1 más PE2 por X1 entre sumatoria de X al cuadrado. No hay diferencia, ¿no? De acuerdo. Y al final, entonces aquí, esto que está acá, sería, en vez de ser una P, serían 2P. Y aquí, en vez de ser PE1, sería PE2. ¿De acuerdo? Sí. Si tengo 3, ¿qué pasaría con 3? Fíjense que esta distancia que está aquí sería E3. Y entonces básicamente yo voy a tener que esto aquí sería, en vez de ser E3, sería 3P, ¿verdad? Sí. Aquí yo tendría que agregarle E3. PE3. Y después todo lo otro sigue igual. Lo único que aquí, en vez de ser 2, sería 3. Y aquí, en vez de ser PE1 más PE2, sería, tendría que agregarle PE3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y eso pasaría con N carga que yo tenga. Si tengo N carga, entonces esto que está aquí, ¿a qué va a ser igual? NP. N carga que yo tenga, vamos a llamarla N, bueno, vamos a decir N carga, ¿verdad? Por P. Esto que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo, más NP.
Fíjense que entonces ahí yo voy a seguir teniendo a P, lo único que yo voy a... Yo puedo incluso factorizar, ¿no? O sea, el momento al final va a ser igual a P por la sumatoria de todas las excentricidades que yo tenga, ¿no? O sea, al final yo voy a tener que este momento que está acá al final yo voy a tener que este momento que está acá va a ser igual a P, ¿verdad? Porque sería PE1 más E2 más las E que yo tenga, o sea que sería igual a P por la sumatoria de todas las excentricidades. ¿De acuerdo? O sea que yo voy a tener que eso sería igual básicamente a la suma de las excentricidades. Vamos a ponerlo acá para que no se... O sea que al final el momento va a ser igual a P por la suma de todas las excentricidades que yo haya considerado, ¿no? Midiendo la excentricidad desde el centro del puente, ¿no? O sea, esta va a ser una excentricidad. Salió blanca, o sea, esta sería una excentricidad. Dependiendo del número de excentricidad, el factor común es P. Yo lo que voy a hacer es que voy a sumar toda esa excentricidad. Si la carga está de este lado, del lado que estoy calculando mi G, la excentricidad es positiva. Si está del lado contrario, la excentricidad sería negativa. Entonces, fíjense que todo esto se mantiene igual, todo esto se mantiene igual, y esta ecuación sigue siendo igual, la misma. Lo único que aquí, en vez de ser 2P, yo voy a tener NP, ¿verdad? Y aquí, en vez de ser PE1 a PE2, voy a tener P por la sumatoria de todas las E. ¿De acuerdo? O sea que al final, mi reacción va a ser igual, ¿verdad? Como dijimos ahorita, a N veces P entre el número de vigas más P por la sumatoria de todas las excentricidades por X1 entre la sumatoria de todas las X elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que aquí yo tengo que la reacción al final, factorizando P, va a ser igual a N entre el número de vigas. N sería el número de carriles cargados, la que generalmente se representa como NL, pero aquí nada más le voy a poner N, o sea que sería el número de carriles cargados, más la sumatoria de todas las E de los carriles cargados, o sea, E sería la suma de todas las excentricidades de los carriles cargados, o sea que va desde 1 hasta el número de carriles cargados, por la distancia a la viga, en este caso la viga exterior, que es la que estamos considerando, o X1, como quieran llamarle, entre la sumatoria de los X elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y todo eso multiplica a P. Lo estoy sacando como factor común, ¿de acuerdo? Entonces, creo que no nos va a dar tiempo a ver el ejemplo, pero vamos entonces a explicar el otro método y damos el ejemplo para desarrollarlo con más calma el sábado. Vamos a tener que tratar de ampliar esto porque es que se va de una vez. Los 40 minutos se van de una vez. Entonces, fíjense que si lo hacemos así, entonces fíjense que esto que está aquí básicamente representa el factor de distribución, el G exterior. ¿De acuerdo? Porque aquí tenemos a P. Fíjense que este factor que está aquí básicamente estaría representado por esto que está acá. O sea que el G exterior, en el caso de aplicar el método estático, el valor del factor de distribución de carga viva va a ser igual a, como tenemos acá, el número de carriles cargados
entre el número de vigas más la sumatoria de todas las excentricidades de los carriles por la distancia a la viga exterior entre la sumatoria de el cuadrado de la distancia del centro del puente al centro de cada viga. Esa sería la ecuación que me da el valor del factor de distribución de carga viva para la viga exterior. ¿De acuerdo? Fíjense que en este caso, como estamos considerando que esto es rígido, fíjense que la máxima reacción da en la viga exterior. ¿De acuerdo? Fíjense que si hay una distribución lineal, debido al momento, entonces la viga exterior es la que más carga toma. Por eso es que esto representa un límite superior. Digo, perdón, un límite inferior. Sería la carga mínima. Si consideramos que toda la carga se distribuye en todo el puente, entonces la carga mínima que va a tener la viga exterior sería la suma o sería la carga que obtenemos si consideramos que el cuerpo es totalmente rígido. ¿De acuerdo? Y si consideramos que el cuerpo es totalmente flexible, entonces la carga máxima que va a obtener sería la carga que me da la ley de momento. ¿De acuerdo? Entonces sería como una especie de límite inferior y límite superior. Y entonces, cuando nosotros aplicamos cualquier otro límite, el factor de distribución de carga viva no puede ser menor que este valor que está acá. O sea, si aplicamos cualquiera de los métodos, el valor del factor de distribución para la viga exterior no puede ser menor que el valor que está señalado acá. Y cuando nosotros no podemos aplicar el método empírico que vamos a ver ahora, que son las ecuaciones del acto, entonces debo de aplicar la ley de momento para poder obtener cuánto vale el factor de distribución de carga viva. ¿De acuerdo? O sea que para cualquier caso donde no aplique ninguno de los métodos, siempre aplico la ley de momento. Y en el caso de la viga exterior, el factor de distribución de carga viva nunca puede ser menor que el valor obtenido mediante el método estático. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver entonces las ecuaciones empíricas de la A. Entonces, como decía, estas ecuaciones que se aplican para obtener el factor de distribución de carga viva se obtuvieron de una serie de experimentos numéricos realizados por la ASTO, donde ellos modelaban el puente, aplicaban la carga viva y determinaban qué porcentaje de esa carga viva, ¿verdad? Moviendo el camión a lo ancho del puente, qué porcentaje de esa carga le tocaba a cada una de las vigas, tanto a la viga exterior como a la viga interior. Entonces, variando los parámetros, variando la longitud, variando la separación entre vigas, variando la rigidez del tablero, pudieron entonces obtener una serie de puntos, ¿verdad? Y en función de esos puntos, ajustar una curva que me da una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el método entonces está limitado a los valores, al rango de valores, al intervalo de valores donde se hizo el experimento numérico. Sería la primera restricción. O sea, yo no puedo extrapolar. Yo sí puedo interpolar, pero no puedo extrapolar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder aplicar este método es, primero, determinar la clase de sección que estamos considerando. Fíjense, aquí hay una clasificación, ¿no? Dependiendo del elemento de apoyo, o sea, dependiendo del tipo de viga que esté considerando, aquí están los diferentes tipos de viga, y del tablero o losa, ¿no? Dependiendo de si el tipo de tablero que se esté considerando. Entonces, dependiendo de eso, tengo esta clasificación que está acá. Luego que hago esa clasificación, que clasifico la sección de mi puente, entonces hay una serie de tablas que fue la que subí al grupo, donde dependiendo de la clase de puente, vamos a ver acá, y de el valor que estemos calculando, yo voy a seleccionar una de esas tablas. Hay 4 tablas. Serían 2 para momento y 2 para cortante. Una es para momento en viga interior. Fíjense acá donde lo dice. Distribución de sobrecarga por carril para momento en viga exterior. Y una es para distribución de sobrecarga en carga para momento en viga exterior, ¿no? Y así entonces tenemos también una para el cortante interior y una para el cortante exterior. Entonces, como decía, lo primero que hacemos es
clasificar el puente, ¿verdad? Entonces yo voy a clasificar el puente, me va a dar un tipo de sección A, B, C, D, E, como vimos en la diapositiva anterior. Y entonces, en función de eso, fíjense aquí, yo voy a determinar, están las diferentes clases de puente, ¿no? Sí. Puedo primero ver aquí la misma descripción, ¿no? La misma descripción me va a llevar a la clase de puente. Veo aquí la descripción del puente que yo esté considerando y aquí confirmo, ¿verdad? Con la letra en función de la clase de puente, ¿verdad? Tomando en consideración esta tabla que está acá, ¿sí? O sea, fíjense aquí las diferentes letras, A, B, C, D, E, E, F, dependiendo del elemento de apoyo y del tipo de tablero. Entonces yo voy a seleccionar una de esas filas, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, que tengo un puente de concreto con viga de concreto. Sería este tipo, sería el tipo E, ¿no? Que es una viga de hormigón colada en sitio con hormigón monolítico, fíjense ahí, tipo E. Entonces yo voy aquí y busco esa descripción, sería esta que está acá. Tablero de hormigón emparellado con vano lleno parcialmente lleno, emparellado con vano no lleno compuesto, con losa de hormigón, armada sobre viga de acero u hormigón, viga T de hormigón, sección T y doble T. Fíjense que aquí dentro de la clasificación está el puente que nosotros seleccionamos, el tipo E. O sea que en ese caso tendríamos que seleccionar esa fila, ¿no? La tercera fila. ¿De acuerdo? Entonces luego, yo como decía, como son ecuaciones empíricas, están basadas en experimentos numéricos, tengo que ver el intervalo de aplicabilidad, ¿no? O sea, yo puedo interpolar con la ecuación, pero no puedo extrapolar. O sea, que yo tendría que verificar cada uno de los parámetros que aparecen aquí, en la última columna, ¿no? Verificar cada uno de esos parámetros para ver si aplica en el caso mío, ¿verdad? Y si aplica, si los parámetros de mi puente están dentro de esos valores que están ahí, entonces puedo aplicar las ecuaciones que aparecen en la tercera columna. Fíjense, tengo una ecuación para un carril de diseño cargado en función de los parámetros, ¿verdad? De la separación de la viga, de la longitud de la viga y del espesor de la losa. Este factor que está acá, Kg, vamos a ver más adelante qué significa este valor que está acá, Kg, básicamente tiene que ver con la rigidez del tablero. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que aquí se toma en cuenta, aunque está pequeño, pero se toma en cuenta la separación entre vigas, el parámetro S. Se toma en cuenta el espesor de la losa, el parámetro T. Se toma en cuenta la longitud de la viga. Y se toma en cuenta el número de vigas, así como también la rigidez que tiene esa viga. Kg básicamente es la inercia que tiene la viga con respecto al centroide de la luz. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esos parámetros, ¿verdad? Si mi puente cae, todos mis parámetros caen dentro de ese intervalo, o sea, dentro del rango de aplicabilidad, entonces aplico las ecuaciones que están acá y entonces obtengo de forma directa el valor del factor de distribución de carga viva. ¿De acuerdo? Si no cumple con alguno de esos parámetros, entonces me tengo que ir a la ley de momento. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa cuando estamos aplicando para el caso de la viga exterior, que sería esta la tabla. Momento en viga exterior. Voy a buscar la fila que le corresponde. En este caso sería la tercera fila. Voy a verificar los parámetros de aplicabilidad. Aquí está DE. Vamos a ver más adelante qué significa DE. Y si cumple